Gracias a todos. Muy buenas noches, tardes, días tengan. Sean bienvenidos a este su programa Vivir es Chido con su anfitrión Pune Alvarado. Uy. Bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Les saluda su servidor, el Pune Alvarado, en este nuevo episodio número 7 del podcast Para Arriba Corazones llamado... del podcast Vivir es Chido, llamado Mala Suerte, Buena Suerte, ¿Quién sabe? Y se me salió decir Para Arriba Corazones porque justamente estoy viendo la taza con la que estoy disfrutando mi cafecito inspirador, cafecito chiapaneco de especialidad de la marca Para Arriba Corazones, quien es nuestro patrocinador oficial de este podcast. Déjenme, le doy un traguito, escuchen esta delicia. Para iniciar, para enjugar nuestras cuerdas vocales ante este elixir llamado café de especialidad. Pero bueno, como les decía, el tema de hoy es mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Y es chistoso, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? ¿Quién dice que es buena suerte? ¿Quién dice que es mala suerte? ¿Quién rige hacia dónde va esta percepción? Y justamente tiene mucho que ver este tema con la percepción y la interpretación de las cosas. Estoy seguro que ustedes son conscientes que nuestra visión o interpretación de los eventos del día a día respecto de las personas o los acontecimientos que nos suceden se ven teñidas por nuestras convicciones internas. Esto no quiere decir que no haya una realidad en sí misma allá afuera, que es y será más allá de la visión que yo logre de ella. Pero, ¿qué es lo que hace que algo que es correcto para mí sea erróneo para otros? Por ejemplo, que mi héroe de algún cómic o película es el enemigo de otra persona, o que nuestra solución a un problema resulta una complicación adicional al problema de otro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la interpretación de las cosas no las vuelve correctas o incorrectas? ¿O por qué en ocasiones una interpretación diferente puede pasar desapercibida y generar risas o carrilla, como en la cuestión de amigos o trabajo, pero también puede llegar a finales trágicos o separatistas, como por ejemplo las discusiones de familia, de pareja, de religión, incluso hasta jurídicas? ¿A qué se debe este condicionamiento? ¿Se lo han preguntado? Yo sí. Y es que como docente sensible y humanizado que me considero, lo que cada persona percibe es la completa interpretación de la influencia de nuestro crecimiento y nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestra propia experiencia de vida. Existe una corriente en la educación llamada el aprendizaje social, en el cual se destaca el papel que desempeña el medio social, natural y cultural a la hora de producirse y formarse el conocimiento. Todo esto condiciona nuestra percepción del mundo que nos rodea, y para esto es importante hacernos conscientes de este hecho, ya que nuestros paradigmas, correctos o no, son el origen de nuestras actitudes, nuestros comportamientos y en última instancia, estos afectan nuestra relación con otras personas y la forma en la que vemos al mundo. Sí, solo nuestro mundo, teniendo una percepción, o bien dicho, una interpretación propia de las cosas. Entonces, ¿qué es la interpretación y cómo se define? Bueno, la interpretación del latín interpretatio es la acción y efecto de interpretar. Este verbo requiere o se refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. La interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. Quisiera contarles una historia y nos vamos a transportar a este escenario. Una historia china habla de un anciano labrador viudo y muy pobre que vivía en una aldea también muy necesitada. Un cálido día de verano, un precioso caballo salvaje, joven y fuerte descendió de los prados de las montañas a buscar comida y bebida a la aldea. Ese verano, de intenso sol y escaso de lluvias, había quemado los pastos y apenas quedaba gota en los arroyos, de modo que el caballo buscaba desesperado la comida y bebida con las que sobrevivir. Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador, donde encontró la comida y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo, al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida.
La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado. Pero ahí estaba, en el establo, saciando tranquilamente su hambre y sed. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo inesperado de la vida, el labrador les dijo: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y no entendieron. Pero sucede que al día siguiente, el caballo ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, este les replicó: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Y los vecinos volvieron a quedarse sin entender. Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo una caballada inmensa, llevándoles uno a uno a ese establo donde sabía que encontraría alimento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos los colores, más de 40 ejemplares seguían al corcel que una semana antes había saciado su sed y apetito en el establo del anciano labrador. Los vecinos no lo podían creer. De repente el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada. Su patrimonio crecía por fruto de un azar generoso con él y su familia. Entonces, los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria buena suerte. Pero este, de nuevo, les respondió: perfecto, sí lo saben. Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Y los vecinos ahora sí pensaron que el anciano no estaba bien de su cabeza. Era indudable que tener de repente por azar más de 40 caballos en el establo de la casa sin pagar un céntimo por ellos solo podría ser buena suerte. Pero el día siguiente, el hijo del labrador intentó domar precisamente al guía de todos los caballos salvajes, aquel que había llegado la primera vez, huido al día siguiente y llevado de nuevo a toda su manada hacia el establo. Si le domaba, ninguna yegua ni potro escaparían del establo. Teniendo al jefe de la manada bajo control, no había riesgo de pérdida. Pero ese corcel no se andaba con jugueteos, y cuando el joven lo montó para dominarlo, el animal se encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos de brazos, manos, pies y piernas del muchacho. Naturalmente, todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? A lo que los vecinos ya no supieron qué responder. Y es que unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en tan mal estado, le dejaron tranquilo y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron a ver al anciano labrador y a su hijo y a expresarles la enorme buena suerte que habían tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos. A lo que el longevo sabio respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y es cierto que en muchas ocasiones, dependiendo de la percepción e interpretación de la vida, lo que nos parece una bendición acaba convirtiéndose en una pesadilla, mientras que en tantas otras, lo que parece un revés quizá nos abre la puerta a una situación que con el paso del tiempo agradeceremos. Todos dependemos de la fuerza de la percepción, a partir de la cual analizamos las situaciones y tomamos decisiones que conducen a mejores o peores resultados. Pero, ¿cómo funciona esta fuerza? ¿Sabían ustedes que la percepción forma parte de los más de 34 elementos que actúan sincronizadamente en el sistema cognitivo y en la percepción de la información? Quiere decir que para que algo sea percibido tiene que ser perceptible y por tanto haber adquirido forma, ya sea física o intangible. En la realidad, seamos sinceros, la interpretación o la percepción hacia las cosas es un proceso importante, pero lamentablemente infravalorado. En las relaciones interpersonales no puede haber atracción, indiferencia, neutralidad o rechazo, ni tampoco en las ciencias como la física o la investigación, tampoco en la opinión pública, ni en nada en la vida, en nada que no exista. Solo se producen en lo que se informa. Quiere decir que solo existe percepción de algo que tiene forma y da lugar a un proceso de comunicación y respuestas a esa percepción de manera perceptiva. La información no miente, mienten las personas. La información es un sistema codificado y la percepción es una parte del sistema que permite descodificar mejor o peor los mensajes de información y actuar en consecuencia. ¿Han escuchado la frase el vaso medio lleno o medio vacío? Este clásico ejemplo se suele utilizar para describir una visión sobre la vida, la forma de ser y cómo se afrontan las situaciones.
Se dice que quienes ven el vaso medio lleno son optimistas y quienes lo ven medio vacío son pesimistas, y que todo depende de la percepción. Pero esa metáfora no es meramente correcta, ya que dentro de un contexto se puede explicar el porqué de la forma de ver las cosas, y no necesariamente es negativo o positivo. ¿Qué quiero decir? Que no solo veamos la forma, sino también el fondo, o sea, los modos. Es importante identificar que si estás al límite de tu capacidad, que también puede ser interpretado como un vaso completamente lleno, la más mínima cosa que llegue, una tarea, un pequeño problema, un comentario, tiene el potencial de afectarte de manera significativa. O sea, el vaso medio lleno no es del todo positivo. Es tan importante identificar que ni el vaso medio vacío ni medio lleno se interpretan como plenitud o fracaso. Por algo existen expresiones comunes que juegan con esta misma metáfora, como el me siento desbordado, estoy a punto de desbordarme, me llegó la gota que derramó el vaso, o me siento hasta el tope, etc. Por tanto, el riesgo de desborde son palabras clave para identificar algunas formas de estrés, baja productividad, frustración, agotamiento, dejar de lado otras cosas quizá más importantes. ¿Qué se recomienda en estos casos? Cambia tu punto de vista. Eres tú el que más poder tiene sobre ti. Eres tú el que tiene el control sobre tus comportamientos y también y sobre todo sobre tus pensamientos, constituyendo esta una realidad que podemos llegar a reconocer. En ocasiones lo más sencillo es dejarse llevar por el primer pensamiento que nos viene a la cabeza y va justo en el sentido contrario. Así como el vaso totalmente lleno se puede interpretar de una forma negativa también. Y si en vez de fijarnos en lo negativo nos fijamos en lo positivo, y si en vez de ver el vaso medio lleno o medio vacío nos situamos en el argumento de que hay un vaso y tiene agua, una vez que generamos el primer pensamiento positivo y lo aceptamos como guía, este nos conducirá sin remedio a otra zona, en la que nos encontraremos con más pensamientos de la misma naturaleza. Y estos pensamientos se alimentarán unos a otros, asegurando una propia inercia de supervivencia. Hugh Downs dijo, una persona feliz no tiene un conjunto de circunstancias, sino un conjunto de actitudes. Por tanto, me atrevo a afirmar que ninguno tiene razón y el vaso está siempre lleno. Es más, independientemente de la cantidad de agua que contenga, siempre está lleno, porque la parte del vaso que no está llena de líquido está lleno de aire. Aunque el vaso no contuviera líquido alguno, siempre estaría lleno, sí, de aire. Si cambiamos el foco de nuestro pensamiento, no nos resultará difícil comprender que es así. Espero que con esta charla podamos enfocar nuestra energía para cambiar el punto de vista y nos motivemos a mantener una actitud de serenidad y lo necesario para buscar espacios para la reflexión y la calma. Cambia tu punto de vista para afrontar las circunstancias con una actitud positiva. La alegría se trabaja. Estamos acostumbrados a esperar a que brote de manera espontánea, pero si las circunstancias no permiten que eso pase, debemos aprender a provocarla con actitudes positivas y cuidando de nosotros. Es necesario que empecemos a trabajar para nosotros mismos y empezar a forjar esta actitud positiva que necesitamos. Piensa en cosas positivas, observa qué cosas fantásticas tienes en tu día a día. Busca momentos para ti que te hagan sentir bien, en los que tú puedas relajarte, desconectarte y cargarte de energía. Realiza algún tipo de ejercicio, está comprobado que durante la actividad física se liberan endorfinas y nos sentimos mucho mejor. Fija objetivos o metas que te ilusionen a corto y largo plazo. En pocas palabras, si cambias tus pensamientos, cambias tu mundo. Y con esto finalizamos el 7º episodio, recordándoles siempre que vivir es chido. ¡Hasta la próxima!